en el Europarlamento vivimos en la Comisión Europea un debate en materia de inmigración en el que Ernest Urtasun, con quien hablaremos ahora en unos minutos, llamó a la Comisión Europea a actuar en materia de inmigración, a no dejar que la situación se enquiste, porque tenemos una crisis a las puertas ahora cuando comience el verano. Y cuidado, porque además, ¿qué va a pasar si llegan más barcos? El propio Ernest Urtasun se lo preguntó a la Comisión Europea. Está muy bien esto de aplaudir los actos de generosidad de un gobierno como el español que se desmarca de la inmoralidad cometida por el gobierno italiano. Pero pueden llegar más barcos y tendremos que estar a la altura. Barcelona, en 3 años, 11.000 refugiados atendidos ante la indiferencia completa del gobierno español. Por lo tanto, también sabemos en España lo que es tener un gobierno totalmente indiferente y contrario a las políticas de acogida. Pero la pregunta aquí que hay que hacer es: ¿hay que condenar las cosas que hace el gobierno italiano contraviniendo el derecho internacional? Desde luego. Pero van a venir más Aquarius. Y cuando vengan más Aquarius, ¿qué haremos? ¿Vamos a seguir así? Por lo tanto, es muy importante decirle al Consejo Europeo a finales de junio que sí, desbloqueen la reforma de Dublín, que pongan en marcha vías seguras de entrada, que terminen con el blindaje de las fronteras y, sobre todo, que pongan en marcha una política de salvamento en el Mediterráneo. Muchas gracias. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Bueno, pues ha sido muy aplaudido, os decía, el discurso ayer, la intervención ayer de Ernest Urtasun en el Pleno sobre Aquarius. Ernest Urtasun, muy buenos días. Hola, buenos días. He visto muchos elogios porque te dirigiste de una forma muy contundente a la comisión. ¿Y qué era lo que pretendías? ¿Qué era lo que tratabas de decirles? Bueno, a ver, toda esta crisis de refugiados ha sido un auténtico desastre, ¿no? Entonces ahora encima hemos entrado en una especie de juego de acusaciones mutuas entre el gobierno italiano y el resto de gobiernos, lo cual ofrece un escenario esperpéntico, ¿no? Refugiados ahogándose en el mar y países de bronca entre ellos, cuando efectivamente ahora en Italia tenemos un gobierno totalmente xenófobo con el ministro Salvini, pero ni Francia ni España ni nadie tampoco hasta ahora estamos en condiciones de dar lecciones a nadie porque hemos sido totalmente insolidarios, ¿no? Por lo tanto, yo lo que trataba de decir ayer era, bueno, uno, hay que condenar evidentemente las acciones del gobierno Salvini de no abrir un puerto seguro a un barco que está en dificultades, cosa que es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, pero también decir que aquí la responsabilidad es de todos, ¿no? Y bueno, ahora estamos muy contentos con el cambio de gobierno y que parece que hay un cambio en España en relación a esta política, pero es que venimos de donde venimos, que es que no hemos querido acoger nada en los últimos años cuando gobernaba el PP, ¿no? Y entonces yo creo que ayer también valía la pena decirlo esto en el Pleno, ¿no?
Había mucha desidia y lo comprobamos también con este mismo asunto. Ayer estaba vacío el Pleno. Esto es normal porque las imágenes son demoledoras. No parece haber mucho interés. Bueno, yo ahí, la única cosa que eso tiene más que ver con el funcionamiento que tiene el Parlamento Europeo que con una desidia con el tema. Pensar que ayer este ha sido uno de los debates más importantes de esta semana, y había bastantes diputados ayer, tengo que decir. Lo que pasa es que el Pleno es enorme, hay 750 escaños, y el funcionamiento que tiene el Parlamento Europeo es que mientras hay Pleno, hay reuniones de comisiones parlamentarias, negociaciones de directivas y reglamentos. Entonces, hombre, hay mucho diputado jeta que no aparece porque es un jeta. Evidentemente, pues como en todos lados, hay gente que no hace su trabajo, ¿no? Pero es verdad que muchos diputados probablemente estaban obligados a ir a otro sitio porque tenían otras responsabilidades, ¿no? Esa imagen del pleno vacío que es habitual, que duele a los ojos, duele a la vista, pero es más un problema de cómo está organizado el funcionamiento del Parlamento que no realmente de desidia generalizada. Creo que tiene más que ver con esto, ¿no? A pesar de que, bueno, desde luego me hubiera gustado ver más diputados ayer, claro. Lo que vimos fue mucha contundencia en tu postura, pero en general, ¿cuál es la posición del resto de los parlamentarios? ¿Qué imagen se percibe allí o cuál es la posición compartida? A ver, hay una batalla crucial en estos momentos que es intentar cambiar lo que se llama el sistema de Dublín, ¿vale? El sistema de Dublín es el sistema europeo de acogida de refugiados. Este sistema tiene una norma totalmente contraproducente que establece que el país donde llega el refugiado, ese país es el que tiene que encargarse de la gestión del refugiado, ¿vale? Esto ha generado muchísimas tensiones con Italia, con Grecia, en los países donde ha sido el primer punto de llegada de los refugiados. Entonces, sí, por lo menos hay un consenso en el Parlamento y de hecho lo hemos votado y estamos pendientes de que los gobiernos lo desbloqueen, de que hay que cambiar esto, ¿eh? Es decir, que lo que hay que ir es a un sistema paneuropeo en el cual todos los países de la Unión Europea se hagan responsables de la acogida de refugiados, sea donde sea la llegada primera de estos refugiados, ¿no? Esto hace consenso aquí, ¿no? Y ayer yo creo que una de las cosas que salió más fue esta idea de decir, bueno, desbloqueen la reforma del sistema de Dublín porque esto es una catástrofe. Y luego otra cosa que yo creo que también a lo largo de estos años ha sido bastante unánime y que los gobiernos no nos han hecho ni caso, es la idea de establecer un mecanismo de salvamento marítimo en el Mediterráneo para que no se ahogue nadie, ¿no? No tener que dejar solas a las ONGs y encima criminalizarlas haciendo este trabajo, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Es verdad, por ejemplo, ayer los italianos estaban como muy enfurecidos porque dicen que se les ha dejado solos en toda esta cuestión. Es verdad que Italia tuvo en marcha durante muchos años una operación de salvamento marítimo que la puso en marcha Italia. Italia la canceló, supuestamente por falta de fondos, pero nosotros reclamábamos que esa misión la hiciera la Unión Europea. Todos los países pusieran fondos, pusieran medios, pusieran barcos para rescatar gente, ¿no? Y hasta ahora, pues los gobiernos se negaron a hacer eso, ¿no? Y yo creo que hay que recuperar esa idea, ¿no? O sea, la solidaridad con los refugiados y también una política de refugiados compartida a todos los europeos es hacer un programa de rescate marítimo juntos, ¿no? Y esto ayer lo volvimos a insistir mucho otra vez, ¿no? Y bueno, estamos con la pelea con todas estas cosas, pero es verdad que estamos en una espiral de egoísmos de todos los gobiernos, que quien más lo paga al final son los pobres refugiados, niños, mujeres que están en esa situación tan terrible, ¿no? Y no hay reproches a España, porque los que hemos escuchado han sido muy sutiles, pero es verdad que aquí hay un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos. Bueno, yo ayer en mi intervención lo quise decir, porque es verdad que, claro, ayer nosotros salimos muy duros contra Italia. Y entonces, bueno, algún diputado italiano se sintió ofendido porque decía, bueno, ¿y cuánto nos habéis ayudado en esta crisis, ¿no? Entonces yo, aparte de ser muy duro con Italia, yo en mi intervención también quise decir, y somos perfectamente conscientes que hay muchos países que son tan responsables porque se han lavado las manos. Las famosas cuotas que teníamos que cumplir, recordáis que teníamos que acoger 17.000 refugiados y que no hemos acogido apenas unos pocos miles, eran refugiados que tenían que venir precisamente de Italia y de Grecia, porque están hacinados en campos después de las masivas llegadas que hubo allí, y la idea de esas cuotas era que refugiados que estaban en Italia y en Grecia se repartieran solidariamente hacia otros países. Y España, el anterior gobierno del PP, pues fue totalmente insolidario con esto, porque no quiso cumplir esa cuota, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ayer también valía la pena decir esto, ¿no? Bueno, tenemos un ministro fascista del Interior en Italia en estos momentos, pero la insolidaridad y la responsabilidad es de todos, ¿no? De todas maneras,
Yo creo que el gesto del nuevo gobierno Pedro Sánchez ha sido un gesto, la verdad, muy valiente, muy comprometido. Creo que se ha recibido bien por parte de muchos diputados que les preocupa este tema. Y ahora lo que es importante es que ese cambio de gobierno no solo se traduzca en que ahora vamos a coger el acuario, sino que vayamos más allá, ¿no? Que vayamos a Bruselas a reclamar pues esa reforma de Dublín, esa operación de salvamento marítimo. Me gustaría ver este nuevo gobierno activo en todos esos frentes, no más allá de este gesto de coger el Aquarius, que creo que todos hemos celebrado. Lo que pasa es que da la impresión de que todas las decisiones van como posponiendo las soluciones, ¿no? Que siempre se mira hacia el futuro. Tenemos que hacer, pues, es verdad que hay algunas demandas necesarias, lo dicen las propias ONGs, un corredor seguro, un paso seguro, pero, sí, claro, ahora llega el verano y tenemos aquí un enorme problema. Tú planteabas, decías, ¿qué va a pasar con el siguiente barco? Porque va a haber más barcos y eso es un hecho. Sí. No, en verano siempre hay más intentos, porque viene el buen tiempo y las mafias lo aprovechan y es el momento en el que se sale, ¿no? Y bueno, nosotros es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que era imprescindible, lo íbamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, es imprescindible tener los medios por parte de los europeos, que los tenemos en el Mediterráneo, para evitar que la gente se ahogue. Y es verdad que es desesperante, porque siempre estamos, cuando hablamos de refugiados desde hace 3 años, pidiendo que se realice, que esperemos que en un futuro lejano se pueda poner en marcha no sé qué, pero las cosas siempre se bloquean. Pero es verdad que hay que saber y entender por qué las cosas se han bloqueado, ¿no? Y es que, bueno, por ejemplo, este tipo de decisiones, por ejemplo, esta de poner en marcha un sistema de rescate público en la Unión Europea, se toman en el marco del Consejo Europeo, que es donde se reúnen los gobiernos, cada gobierno expresa su posición y se toma una decisión. En el caso del salvamento marítimo, yo me acuerdo perfectamente del ministro Fernández Díaz diciendo que esto no se podía hacer porque esto generaba un efecto llamada, que si poníamos barcos a rescatar gente en el Mediterráneo, pues iban a salir más desde Libia porque se iban a aprovechar de ello, lo cual es totalmente falso, porque no hay tal efecto llamada, lo que hay es efecto expulsión, porque estos países, esta gente sale de sus países corriendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber que España durante mucho tiempo ha ido a Bruselas a bloquear, por ejemplo, que pudiera haber una operación de rescate marítimo en el Mediterráneo. Entonces, y a mí me gustaría que el nuevo ministro del Interior ahora vaya a Bruselas a defender otra cosa y a ver si somos capaces, el nuevo gobierno español con otros países, de desbloquear, por ejemplo, este asunto, ¿no? Igual que la reforma del sistema de Dublín que os explicaba antes, ¿no? Bueno, vamos a ver si con el cambio de gobierno en España ahora podemos hacer alguna aportación un poco más distinta a lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido una vergüenza. ¿Y qué expectativas? Porque, claro, ¿cuánto tiempo se necesita para cambiar algo, el procedimiento? Es un poco a lo que me refería es que, claro, vemos cómo se van postergando las grandes decisiones, sí, pero mientras sigue muriendo muchísima gente. No, totalmente. Y aquí uno a veces tiene la sensación de estar en el Parlamento Europeo con el tema de refugiados dándose cabezazos o hablándole a la nada porque los gobiernos no reaccionan. Hay una cumbre en junio, a finales de junio, en la cual hay 2 grandes temas encima de la mesa, ¿no? Una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, donde Pedro Sánchez va a tener que ir, y habrá 2 grandes temas sobre la mesa: la reforma del euro, que esa es otra historia que también nos trae de cabeza, y el tema de la migración y el refugio, ¿no? Y entonces, bueno, mira, una cosa muy concreta de la cual podríamos salir en la cumbre del mes de junio es que desbloquearan la reforma de Dublín y que realmente podamos pensar que esa norma que os contaba antes pueda ser cambiada, ¿no? Entonces hay que poner un poco de presión. Entonces, bueno, a mí me gustaría que el gobierno de Pedro Sánchez se manifestara ya enseguida públicamente diciendo sí, en junio vamos a ir con estas posiciones al Consejo de forma muy clara a demostrar que la posición de España ha cambiado. La posición de España en otras reuniones del Consejo ya ha cambiado, ¿eh? Por ejemplo, Teresa Rivero ya ha tenido reuniones del Consejo y en la renovación de la Directiva de Energías Renovables el cambio de posición de España es radical, ¿no? Pues me gustaría también que hubiera un cambio radical de posición de España en esta cuestión en la cumbre de junio. Vamos a ver qué sale de ahí y vamos a ver qué papel puede jugar España.